Ah, bueno, me alegra, me alegra. ¿Qué nos falta? A ver, revisamos. Faltan 3 personas. Faltan 3, pero yo creo que empecemos ya, muchachos, si no el tiempo no nos da. Ustedes saben que lo que nosotros acordamos eran 15 minutos nomás en el pacto de encuentro, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Bueno, muchachos, a partir de este momento vamos a grabar el encuentro. El día de hoy vamos a ver solo 2 temas. Son muy sencillos. Vamos a empezar con el Just in Time, que es un modelo o una filosofía de producción. Digamos que es bastante importante que la tengan ustedes en cuenta y que la veamos en esta materia porque dentro de sus prácticas está la eliminación de inventarios, o sea, cero inventario en producto terminado, es decir, eliminar sobrecostos por producir excesivamente y almacenar pues sin necesidad. Ese es el primer tema y el segundo, vamos a hablar sobre valoración de inventarios, ¿vale? Entonces son solo 2 temas los que vamos a ver. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, señor. Sí, profe. Súper. Entonces, carros. eh, lo que pasa es que este modelo, esta tendencia o esta filosofía de producción fue originada en los años 70, 80, con, digamos que la innovación en el ajuste de procesos de producción que se realizó en Toyota. Ustedes saben que Japón y pues Toyota, de hecho, fue un momento histórico que se denominó el toyotismo por este y por otros aportes a la ingeniería y a los sistemas de producción en búsqueda de ser mucho más eficientes. Entonces surgió el Kanban, surgió el Just in Time, surgió el Pokeyoke, surgió, eh, se me escapa otra cosa importante. Bueno, en realidad fueron varios aportes a la ingeniería, entonces por eso digamos que fue denominado el toyotismo. Entonces, vamos a ver qué es el Just in Time. Es un sistema de producción. No sé si ya lo habían escuchado. Es bastante común. Sus siglas, pues Just in Time es básicamente justo a tiempo. Y su objetivo principal es optimizar todo el sistema de producción de la planta. Entonces, básicamente el Just in Time tiene 4 objetivos esenciales, ¿cierto? El primero es poner en evidencia los problemas fundamentales. El segundo es eliminar despilfarros. El tercero es buscar la simplicidad. Y el cuarto es diseñar sistemas para identificar problemas. Entonces, como les mencioné desde el inicio, dentro de las particularidades importantes del justo a tiempo está que busca eliminar cualquier exceso, tanto de materia prima en almacenamiento como de producto terminado, eh, digamos que por exceso en producción, ¿cierto? Pues porque ambos factores nos van a implicar mayores tiempos, mayores costos,
mayor ineficiencia, entonces digamos que estaríamos hablando de un sistema improductivo. Entonces el justo a tiempo lo que busca es que estemos siempre a un nivel de precisión exacto, de tal manera que la materia prima sea exacta la que se necesita de acuerdo a la demanda. Si bien es cierto, esto genera controversia con todos los modelos que hemos analizado con anterioridad, pero de algún modo también digamos que es coherente en el sentido que busca siempre calcular cuál es esa cantidad óptima de producir o de pedir materia prima, ¿cierto? Entonces el justo a tiempo, digamos que es bastante coherente con esos modelos que nosotros hemos visto, pues porque la solución, si de cumplirle al cliente fuera, pues la solución sería pues tener el doble o el triple en materia prima o de producto terminado que nosotros esperamos vender y pues nunca le quedaríamos mal al cliente, pero no significa que esto sea lo más eficiente posible, ¿vale? Sí, señor. Entonces, estos cuatro objetivos, pues, son los que vamos a analizar en el transcurso del encuentro, en primera instancia, y en segunda, vamos a, digamos que a conocer la metodología en términos generales, por supuesto, de los elementos o factores que se deberían tener en cuenta si quisiéramos hacer una implementación de un modelo de just in time en alguna empresa, ¿vale? Entonces vamos con el primer elemento, que es poner en evidencia los problemas fundamentales. O sea, es decir, sentarse a analizar cuáles son los problemas de la empresa. Entonces el Just in Time habla de una analogía o un ejemplo muy básico y es el barco en un río, ¿cierto? Entonces, el nivel del río representará el inventario o la cantidad de existencias y las operaciones representarán el barco. Entonces, cuando una empresa intenta bajar el nivel del río, o sea, es decir, el inventario, es donde descubre los problemas, que con el ejemplo del barco serían las rocas o las piedras. Esos serían los problemas de la empresa. Entonces, lo que muchas empresas suelen hacer, que era lo que les mencionaba al inicio, es cuando ven problemas, lo que intentan es tapar el problema. ¿Y cómo lo hacen? Pues aumentando el nivel del río, o sea, es decir, incrementando las existencias o el inventario, ya sea de materia prima o ya sea de producto terminado, ¿cierto? Con eso, pues básicamente soluciona el problema de cara al cliente, pero la empresa no es lo suficientemente eficiente para determinar cómo solucionar esos problemas sin necesidad de aumentar los inventarios. Entonces, en esta gráfica podemos apreciar un poco mejor la filosofía o la analogía que esta tendencia nos muestra. Entonces, esta es la empresa y estos son sus problemas. A medida que hacemos una reducción del inventario, ¿cierto? Es que vamos encontrando los problemas. Entonces, la solución facilista que todas las empresas hacen es aumentar el inventario, es decir, tapar los problemas. Entonces, ¿qué tipo de problemas pues, pueden empezar a aparecer? Vendedores no confiables, desperdicios en términos de materia prima o de producto terminado, capacidad desbalanceada de la línea de producción,
e innumerables problemas que cualquier empresa puede presentar. Entonces, un enfoque tradicional, pues también tiene en cuenta la calidad de las máquinas. Entonces, una máquina poco fiable seguramente generará o necesitará pues un stock de seguridad grande para que en caso de que ella falle, la siguiente máquina no se quede sin materia prima. En un enfoque just in time, la máquina tiene que ser totalmente fiable, o sea, es decir, no debe haber riesgo alguno de que va a fallar y que la línea de producción va a colapsar o se va a detener a causa de que la máquina haya fallado, de tal manera que se genera un flujo mucho más limpio, mucho más eficiente y eliminamos tener stocks de seguridad en términos de producto en procesamiento o materia prima. Vale, entonces aquí vamos a empezar a ver un poco desde los sistemas de producción eh, cómo minimizar esos stocks de seguridad o cómo minimizar esos desperdicios o esos excedentes en términos de materia prima y de producto terminado, de tal manera que no se incrementen los costos de producción para la compañía. ¿Qué otros problemas podemos encontrar en esas rocas? Entonces ya hemos hablado de las máquinas poco fiables, zonas dentro de los procesos con cuellos de botella. La solución tradicional, pues, sería programar el proceso. Sin embargo, desde un enfoque just in time, lo que deberíamos hacer es aumentar la capacidad y la polivalencia de los operarios y de las máquinas. Esto significa que un operario pueda ejecutar diferentes tipos de producto, eso significa polivalente, o a su vez una máquina también pueda procesar diferentes pedidos, ¿cierto? Que no tengamos que estar cambiando de operarios o de máquinas cada vez que vamos a producir un lote de diferentes productos. Tamaños de lote grandes, que es lo que queremos reducir. Básicamente, pues una solución tradicional pues sería almacenarlo, ¿cierto? Pues o comprar una bodega más grande. Desde el enfoque del just in time tenemos que reducir los tiempos de preparación de tal modo que se produzca justo lo necesario en el momento necesario. O sea, tenemos que ser totalmente exactos. Si al día tenemos una demanda estimada de 300 unidades, pues tendremos que tener diariamente la materia prima para producir esas 300 y efectivamente durante el día producir 300, ni 320 ni 280, 300. Plazos de fabricación demasiado largos, una solución tradicional sería acelerar algunos pedidos en base a en las prioridades, ¿cierto? Depende del cliente más cansón, pues básicamente cumplirle. Pero desde un enfoque just in time, lo que nosotros deberíamos hacer es reducir esperas mediante sistemas de arrastre. Ya ahorita más adelante vamos a hablar de qué es ese sistema de arrastre, ¿cierto? Y por último, calidad deficiente. Esa calidad deficiente simplemente sería, bajo una solución tradicional, aumentar controles. Sin embargo, desde el enfoque del just in time es mejorar los procesos y o los proveedores. Y así podemos encontrar diferentes tipos de problemas cada vez que bajemos el nivel de los inventarios. Pero como les menciono, pues la importancia que ustedes conozcan en este momento este sistema de producción es tener claro que la solución nunca será aumentar nuestro inventario. Al contrario, lo que debemos buscar es
bajar los inventarios, encontrar esos problemas o esas rocas y buscar soluciones desde un enfoque del just in time. Vamos con el segundo objetivo, ¿cierto? Estamos acá en las columnitas. Entonces, ya vimos el primero, que era buscar problemas. Ahora vamos con el segundo, que es eliminar los despilfarros. Entonces, los despilfarros, pues no son nada más que elementos dentro del proceso de producción que no generen ningún tipo de valor, o sea, que no añadan valor ni al producto ni al proceso. Entonces, vamos a buscar la forma de eliminar cualquier tipo de exceso, de tal manera que se puedan reducir los costos, mejorar la calidad, reducir los tiempos de fabricación y aumentar el nivel de satisfacción de nuestros clientes. Entonces, en este punto de eliminar despilfarros, el modelo Just in Time se enfoca en varias cosas. Lo primero es, esto es muy de los japoneses, ustedes saben que ellos se caracterizan por la autodisciplina, ¿cierto? Son personas con una cultura de organización y de estructuración, de forma que son muy metódicos para cualquier tipo de actividad. Entonces, buscamos generar ese tipo de conducta dentro de nuestros empleados. La primera es hacerlo bien a la primera, o sea, es decir, eh, garantizar que el proceso se ejecute eh, de manera perfecta o de manera adecuada desde la primera vez, no generando como intentos, prueba y error, de tal manera que si salió mal una producción de zapatos, pues volvemos a sacar otra producción hasta que salga bien. No, tiene que salir exactamente bien desde el inicio. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Súper. ¿Qué otra cosa tenemos que nosotros buscar dentro de nuestros empleados? Que los operarios asuman esa responsabilidad, o sea, es decir, que sean autodidactas, de tal manera que cada uno se responsabilice por lo que está haciendo, sin busca de excusas, sin busca de tener siempre a quién echarle la culpa, a la herramienta, al material, al proceso, a lo que sea. Básicamente cada operario se tiene que asumir responsablemente que la calidad de toda la empresa depende de lo que él está haciendo. Incluir procesos mediante controles estadísticos, o sea, empezar a analizar básicamente todas las cifras de la compañía o los datos en términos de la calidad de la producción, o sea, es decir, tiempos de producción, tiempos muertos, cantidad de unidades producidas, capacidad de producción. Básicamente es tener a la mano todos los datos con respecto al comportamiento de la producción. Cuarto, analizar y prevenir riesgos que puede haber en cualquier proceso. Y quinto, reducir los stocks al máximo. Entonces, básicamente, bajo estos enfoques, nosotros tenemos que concentrar nuestra energía para eliminar los despilfarros. ¿Listo? Sí, profe. Vamos con el tercer objetivo. ¿Cuál era? La búsqueda de la simplicidad. Entonces,
tenemos dos zonas que cubrir cuando queremos atacar este frente o este objetivo, ¿cierto? El primero es analizar el flujo de material y el segundo es el control de las líneas de flujo de la producción, ¿no? Entonces, un enfoque simple con respecto al flujo de material es eliminar rutas complejas y buscar líneas más directas, si es posible unidireccionales. Esto en términos de los flujos desde donde tenemos la materia prima almacenada hasta donde vamos a llevar a producción o a procesamiento y después a donde iremos a llevar a almacenamiento como producto terminado. Otra forma de hacerlo es agrupando los productos en familias de fabricación en estas líneas de flujo, agruparlas por características en común o patrones en común, de tal manera que podamos hacer pequeñas células de producción o minifactorías por las diferentes familias de producto. Otra cosa que podemos hacer es el Kanban, que es el sistema de arrastre de trabajo. ¿Lo habían escuchado? ¿Saben qué es? No, No, señor. profe. Bueno, el Kanban, básicamente, ya ahorita se los voy a presentar más adelante, pero no sé si recuerden, por ejemplo, ustedes han visto en los restaurantes, cuando ustedes llegan a hacer un pedido, en algunos toman el pedido y ese papelito se lo van entregando, se lo pegan a unas personas en la cocina y esa persona en la cocina lo va moviendo a medida que se va moviendo la línea de producción. Básicamente es ayudarse gráficamente, eh, como por esos adhesivos, de tal manera que a medida que va saliendo un pedido, pues yo voy empezando a producir y voy reemplazando a medida que lo voy entregando. ¿Sí? Más adelante se los muestro. Pero es tener en cuenta ese tipo de metodologías. El Kanban, pues también fue originario del toyotismo en los años 70-80. Y llegamos al cuarto objetivo, que es establecer sistemas para identificar los problemas. Entonces, ya hablamos que es implementar elementos como el Kanban, implementar elementos como el control de calidad estadístico, que era lo que les mencionaba hace un momento, que era básicamente cuantificar todos los procesos de la compañía y los datos con respecto a la producción, de tal manera que hagamos un análisis de datos y empecemos a encontrar patrones en común donde podamos hacer acciones de mejora. Estos y cualquier tipo de sistema que identifique problemas, pues va a ser beneficioso para el just in time. Entonces, sea cual sea el tipo de herramienta que estemos utilizando, la idea es definir cuáles herramientas vamos a usar para identificar los problemas y estar dispuestos a aceptar inicialmente una reducción de la eficiencia a corto plazo, pues porque al inicio será mucho más complejo, requerirá cambios, inversión de tiempo, aprender nuevas cosas, probar, ensayar, pero seguramente a largo plazo va a ser beneficioso para la compañía. Entonces, algunos términos, hasta este punto, pues ya validamos los 4 objetivos, ¿cierto? Ahora, quiero que tengan presentes algunos términos
Creo que esto de push y pull lo conversamos al inicio de la materia, no sé si lo recuerden, pero es básicamente tener en cuenta dentro de nuestra empresa qué sistema de producción estamos manejando. Entonces, si estamos haciendo un sistema de fabricación push, que es empujar, yo siempre les he mencionado el ejemplo de Adidas cuando saca las camisetas de la selección Colombia. Eso es un sistema de fabricación push porque básicamente fabrica miles o millones de prendas y las empuja al mercado, ¿cierto? De tal manera pues que casi que llena las tiendas o los almacenes con estas prendas y pues de una u otra manera incentiva a que el cliente las compre. Ese sería un sistema de fabricación push. O totalmente diferente, que es pull. Su traducción pues significa tirar o jalar. El ejemplo, por ejemplo, más fácil de conocer es, por ejemplo, una fábrica como Boeing o Airbus, cuando fabrican aviones, ellos no sacan miles de aviones al mercado a ver quién se anima a comprar un avión. Básicamente, a medida que el cliente desde esta punta va pidiendo, pues se van empezando a producir y a medida que se van produciendo se van consumiendo materia prima. A medida que se va consumiendo la materia prima, vuelven y lanzan pedidos de materia prima para tener para el siguiente pedido y así sucesivamente. Entonces, cuando estamos teniendo un enfoque de un sistema de producción just in time, pues este sistema no permite que se acumule mucha materia prima. Entonces, de alguna forma, tendremos que diseñar que nuestro proceso se ajuste de tal manera que no tengamos excesos ni de productos terminados ni de materia prima en almacenamiento. ¿Cómo logramos hacer esto? Pues con los métodos que nosotros hemos visto y con los que les he mencionado que también existen, de tal manera que logremos calcular con la mayor precisión posible cuál es el comportamiento de nuestra demanda y cuál debería ser el comportamiento de nuestros pedidos y de nuestras órdenes de producción. De tal manera que no estemos produciendo o estemos comprando eh, en cantidades excesivas y tengamos que incurrir en gastos de almacenamiento. Entonces, básicamente, la idea siempre va a ser es reducir el inventario. Reducir el inventario, pues seguramente también va a generar que se reduzca el costo y también los tiempos de producción. ¿Qué otra definición? El Kanban. Entonces, para los que no lo conocen, el Kanban significa registro visible. Ya les mencioné que fue una herramienta que surgió dentro del toyotismo y básicamente es a través de elementos gráficos, que normalmente pueden ser los posits, las etiquetas, se va haciendo se va informando el estatus de la producción. Entonces, ¿qué tenemos en este momento para hacer? Eh, por ejemplo, tostar el pan, untar el pan con mezcla de aceite, mezclarlo con ajo, en curso, por ejemplo, cortar el pan en rodajas, terminados, comprar pan, aceite y ajo. Entonces, a medida que yo voy ejecutando tareas, pues voy actualizando toda la línea de producción. ¿Sí? Eso significa el Kanban. Básicamente es registros visibles. Obviamente dentro de la industria, pues no va a ser composites, ¿cierto? Estos posits
se los estaba explicando hace un momento, ustedes los ven en los restaurantes. Cuando lanzan un pedido para preparar un plato, básicamente se va haciendo a través de esos POSITs. Eso significa un proceso Kanban. Pero, por ejemplo, en una industria mucho más sofisticada, por ejemplo, como la industria automotriz, ustedes lo que van a encontrar es semáforos en el techo que indican los niveles de eficiencia de las células. Entonces, si por ejemplo estamos nosotros ensamblando el motor en la primera parte de la línea de producción, estamos acá en esta parte, pero por alguna razón, dos procesos más adelante, los que se encargan ya de poner las sillas, están desbordados gráficamente a través de unos semáforos. Los demás procesos se dan cuenta que hay que bajar el ritmo de producción porque si no se va a generar un cuello de botella ya que este proceso está colapsado. Entonces, a él lo vamos a encontrar en rojo, ¿cierto? De tal manera que el resto de procesos se den cuenta que tienen que bajar su ritmo de producción, así ellos tengan sus semáforos en verde. ¿Sí me hago entender? Entonces, básicamente es cualquier herramienta gráfica que permita identificar los estados del proceso. Eso significa Kanban. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, súper. Entonces, vamos ahora con cómo hacer un proceso de implementación de un modelo just in time, ¿cierto? Entonces, la primera fase sería cómo poner el sistema en marcha. Entonces, aquí tendremos que hacer un análisis básico, análisis de costos-beneficios, qué tan comprometida está la dirección, o sea, es decir, la jefatura de la empresa, si decide o no implementarlo, puesto que al final esto requiere una inversión en dinero, inversión en tiempo. Si decide hacerlo, pues seleccionaremos un equipo, identificaremos cómo vamos a ejecutarlo en la planta de producción. Segunda fase, nos mentalizamos cuáles son las claves del éxito. Tercera fase, mejoramos los procesos. Vamos a reducir tiempos de producción. Vamos a implementar mantenimiento preventivo a nuestras máquinas, de esas que tenemos duda o poca fiabilidad. Y vamos a cambiar las líneas de trabajo. Cuarta fase, continuamos con las mejoras en el control. Entonces generamos sistemas de tipo de arrastre, que es por ejemplo el Kanban, controles estadísticos y calidad en el origen, que es que desde la primera unidad tiene que salir perfecta. Quinta y última fase, establecer el relacionamiento con respecto a las necesidades por parte de nuestros proveedores y por parte de nuestros clientes. De tal manera que tanto desde el proveedor, nosotros como línea de producción y el cliente estemos totalmente sincronizados. Entonces, vamos ahora sí a implementarlo. Entonces, la primera fase era cómo ponemos en marcha el sistema. Entonces, ahí nos habla de que tenemos que hacer ciertas actividades, que es analizar el costo-beneficio de hacer la implementación, o sea, realmente cuáles son los problemas de la empresa y si realmente están a nuestro alcance solucionarlos a través de un modelo de just in time. ¿Qué tanto compromiso hay por parte de todos los empleados? Si realmente están dispuestos a cambiar su cultura y su filosofía.
cuál va a ser el equipo y identificar dónde vamos a empezar a hacer la implementación. Pero lo más importante es tener total certeza que toda la empresa está dispuesta a hacer un cambio de actitud. ¿Por qué? Porque necesitamos del compromiso de absolutamente todos los empleados de la compañía. Sin esto, no tendría ningún sentido pues hacer la propuesta de implementación. Vamos con la segunda etapa. Entonces, la segunda fase es mentalizar la clave del éxito. ¿Cuál es la clave del éxito? Aquí hay un componente importante y es la educación o la formación, si, mejor, si lo quieren llamar de otra forma, es mucho más real la formación, de tal manera que la empresa tiene que hacer una inversión importante en formar a todos sus empleados, de tal manera que cada uno de ellos comprendan cuál es la filosofía del just in time y su aplicación en cada una de las empresas o cada una de las industrias en la que estemos aplicando. Y dos, que todos los empleados logren a través de este programa de formación cambiar su estructura de tal forma que cada uno de ellos empiece a aplicar la filosofía Just in Time en su propio trabajo. O sea, cada uno de ellos tiene que aportar cambiando su comportamiento y su forma de trabajar para que el modelo sea exitoso. Vamos con la tercera fase. La tercera fase habla de la mejora de los procesos. Entonces, acá tendremos que eh, buscar cómo modificar los procesos de tal manera que logremos optimizar y mejorar los tiempos. Entonces, tenemos que enfocarnos en tres objetivos principales. El primero será reducir el tiempo de preparación de las máquinas, o sea, es decir, el alistamiento. El segundo, implementar un programa de mantenimiento preventivo. Y el tercero, cambiar a líneas de flujo de producción. Entonces, el primer punto que les estaba mencionando de los tiempos de preparación, básicamente es analizar el tiempo que se tarda en cambiar una máquina para que pueda procesar otro tipo de producto. Eh, las personas que están aquí conmigo y que ven métodos y tiempos, hace un par de semanas vimos el método SMET, que básicamente busca cómo analizar estos tiempos de tal manera que se incurran en los menores tiempos posibles cada vez que yo tengo que cambiar una línea de productos. O sea, es decir, por ejemplo, si estamos fabricando, somos una empresa de zapatos
y estamos fabricando botas industriales en nuestro lote de la mañana, pero en la tarde ya tenemos que empezar a producir el lote de zapato para mujer tacones. Entonces, básicamente es todo el tiempo que significa cambiar la línea de producción, es decir, las máquinas, las herramientas, las plantillas, los procesos, el material. En muchos casos hasta los operarios no son los mismos. Entonces, básicamente es todos esos tiempos que incurren desde un cambio de línea de producción a la otra, y el SMED lo que hace es analizar cómo puedo yo modificar o minimizar estos tiempos de tal manera que la línea de producción sea mucho más fluida, ¿vale? Eso pues digamos que lo van a ver más al detalle en métodos y tiempos las personas que a este momento no la hayan visto. Entonces lo que vamos a buscar es básicamente no tener tiempos muertos, porque cada vez que nosotros hagamos esos cambios y las máquinas estén completamente quietas, pues serán tiempos improductivos, tiempos muertos en donde no vamos a tener producción y sí vamos a estar incurriendo en gastos como son la mano de obra, los servicios públicos, el arrendamiento, los seguros, la materia prima, ¿cierto? Todo eso va a seguir corriendo, pero nosotros no vamos a estar produciendo. Entonces, por eso es que hay que atacar esos tiempos muertos y volverlos en tiempos eficientes o tiempos de producción. ¿Qué más pasa cuando se nos alargan esos tiempos? Que entre mayor sea el tiempo entre el cambio de una máquina y el otro, pues seguramente nos va a tocar hacer tamaños de lote de producción mucho más grandes. O sea, no podríamos estar haciendo 50 pares de botas y después 50 pares de tacones. Después otra vez 50 pares de botas y después otra vez 50 pares de tacones. A medida que nos fueran pidiendo botas y tacones. Lo más seguro es que si el tiempo es muy grande, pues nos toca hacer una sola producción, por ejemplo, un día de 500 botas y al otro día de producción de 500 pares de tacones, ¿cierto? Entonces, como esos tiempos son tan grandes para cambiar de una máquina a otra por el cambio de producto, pues asimismo también incrementan los tamaños de lote. Entonces, al final de mes tendremos 15.000 unidades de tacones y 15.000 unidades de botas industriales. Y ahí es donde empiezan los inconvenientes con respecto a el incremento en los tiempos de fabricación, uno, y dos, el incremento en los niveles de inventario, ¿cierto? Pues porque nos tocará tener demasiado inventario y muy seguramente no hay necesidad de tener toda esa cantidad de producto terminado. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Están ahí? ¿Se fueron? ¿Se durmieron? No, profe, ninguna. Acá, Ahí estamos, profe, ahí estamos. Listo, ¿claro el tema? Sí, señor. sí, señor. Vale, súper. Bueno, ¿cómo más podemos mejorar los procesos? Entonces, a medida que vamos disminuyendo esos niveles de inventario por la aplicación del just in time, las máquinas poco fiables pues serán mucho más problemáticas, ¿cierto? Porque como no vamos a tener ahí los 15.000 pares de zapatos disponibles, entonces si se llegara a dañar una máquina y no podemos fabricar zapatos para mujer, pues nosotros ya sabemos que tenemos ahí en la bodega 15.000 pares y que pues con eso podemos satisfacer la demanda de una semana. Así que sin problema podríamos demorarnos una semana arreglando la máquina.
Pero como ya no vamos a tener esos niveles de inventario, ya vamos a tener los, no sé, 3.000 pares de zapatos que necesitamos semanalmente. Entonces, va a ser mucho más crítico cada vez que se dañe una máquina, ¿cierto? Porque no vamos a tener el inventario para solventar mientras la reparamos. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es, o la forma de evitar que esto suceda es incluir un programa de mantenimiento preventivo y seguramente también el correctivo, tenerlo totalmente claro qué hacer cuando se dañe la máquina, cuáles son las posibles fallas, si hay que repararlas, si hay que reemplazar algún componente. Pero básicamente es tener totalmente claro el programa de mantenimiento, de tal forma que se garantice que las máquinas tengan un nivel de servicio cercano al 100% y que no incurramos en paros de producción o detener líneas de producción a causa de fallas en la maquinaria o las herramientas. ¿Listo? ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta para mejorar los procesos? Pues que el sistema de producción se ajuste a un flujo de líneas, normalmente en U. No sé si ustedes se han fijado, muchas de las empresas van teniendo U's o S's para sus líneas de producción, de tal manera que un proceso entrega al siguiente y el siguiente al siguiente y así sucesivamente. De tal manera que la línea de producción queda totalmente balanceada porque todos los procesos van teniendo el mismo ritmo de producción. Entonces, básicamente es transformar los flujos de producción a flujos en U o en S. Cuarta fase. Entonces, la cuarta fase habla de implementar mejoras en el control. Entonces, de tal manera que logremos identificar si realmente esas mejoras en el proceso, la identificación de los problemas, los ajustes, realmente todos esos cambios sí están generando algún tipo de impacto productivo o impacto positivo en la reducción de inventarios o reducción de tiempos de producción. Entonces, aquí básicamente es establecer todos los sistemas de control necesarios que se requieran para poder determinar que los objetivos establecidos en términos de indicadores en cada etapa del proceso se están cumpliendo a cabalidad y de lo contrario tener un procedimiento establecido en caso que no se esté logrando el indicador para lograr generar las acciones de mejora que correspondan. Entonces, por ejemplo, temas como el control local en vez de centralizado, el control local, pues básicamente es esas pequeñas células de trabajo, cada célula analizar y establecer cuáles son los indicadores, cuál debería ser el ritmo de producción, de tal manera que se regule por sí misma, a diferencia de tener un sistema centralizado que mirara toda la línea de producción en general, sino tener controles por cada tipo de proceso.
Y finalmente la quinta fase habla de la relación cliente-proveedor. Aquí lo que tenemos que hacer es integrarnos de tal manera que el proveedor conozca cuál es nuestra estrategia, se adapte y se ajuste a ella. Seguramente aquí nos va a tocar hacer negociaciones. Por ejemplo, ya no nos va a poder entregar una vez al mes materia prima con 5.000 unidades de cuero, sino que seguramente nos tiene que entregar semanal, no sé, 250 unidades, 280 unidades semanales. Sí, de tal manera que el ciclo de entrega sea más corto y nosotros no necesitemos almacenar todo el cuero que vamos a necesitar para producir todo el mes, sino que con que tengamos un espacio suficiente para guardar o almacenar el cuero necesario para producir diariamente o semanalmente, pues con esto ya sería suficiente. Pero todos los acuerdos hay que hacerlos con el proveedor. Asimismo, con los clientes. Los clientes tendrán que estar claros de cuál es nuestra promesa de venta en términos de tiempo, por ejemplo. Cada vez que me lance un pedido, cuánto tiempo requerirá que yo le entregue el producto terminado. O en términos de aumento de la demanda, si mañana me pide 10 veces más o 20 veces más, ¿qué impacto o qué implicará eso en términos de tiempo? Entonces, vamos a hablar ahora de hamburguesas. ¿Conocen McDonald's? ¿Han Obvio. ido? ¿Les gusta? Es bueno, profe. ¿Pedimos un domicilio? ¿Qué hacemos? Voy para esa. No, no vamos a hablar de hamburguesas, pero sí vamos a ver el caso de McDonald's, porque McDonald's es un ejemplo claro de sistema de producción just in time. ¿Ustedes saben qué vende McDonald's? Su marca. ¿Quién da más? ¿Qué vende McDonald's? De por sí el fuerte de ellos es las papitas, ¿no? Vende felicidad. Eficiencia, ¿no? Felicidad. ¿Quién? El Sí, de felicidad. eficiencia se está acercando. Venden velocidad. Ellos venden velocidad. ¿No se han visto la película? Si no se la han visto, se la recomiendo. Está en Netflix. Habla de la historia en donde se dieron cuenta que, de hecho, en los inicios de su negocio, la gente iba era en el carro, ni siquiera había dónde sentarse. Entonces, la clave del éxito era que, pues, tenían que hacer las hamburguesas muy rápido, pues, porque las personas en el carro, pues, se les iba a llenar el parqueadero de esperar ahí que saliera la hamburguesa. Entonces, tenía que ser una cosa muy rápida, de tal manera que llegara al carro, comprara la hamburguesa y se lo entregaran al minuto. Y así funciona hoy en día. De hecho, cuando ustedes van, ustedes hacen la fila para comprar y de hecho ustedes ni se sientan, esperan ahí 2, 3 minutos y ahí mismo le entregan su pedido. Entonces, ellos venden es velocidad. ¿Cómo lograron eso? Pues a través de un modelo de producción justo a tiempo. No hay muchos detalles, obviamente, por el tema de la estrategia, pero les voy a enviar este video que me parece bastante interesante para que lo observemos rápidamente. ¿Listo? Es un video de 3 minutos. Les acabo de enviar el link a través del chat para que por favor lo vean, ¿vale?
¿Listo, muchachos? ¿Ya vieron el video? Sí, señor. Sí, profe. Vale, entonces McDonald's, ya saben, es el ejemplo más fácil de comprender de un modelo just in time. Vamos ahora con nuestro segundo tema de la noche, muchachos. Acá necesito que me presten mucha atención. Es algo que habíamos visto en las primeras clases, pero ahora lo vamos a ver un poco más al detalle. Y es la forma de valorar el inventario dentro de la bodega. Entonces, básicamente estamos hablando de la forma de evaluarlo, pero en términos monetarios, o sea, es decir, en términos económicos. ¿Cuánto vale el inventario que yo tengo en la bodega? No sé si recuerden, yo les he mencionado bastante que la importancia de determinar con precisión qué cantidad de inventario tengo yo en mi bodega, ya sea de producto terminado, producto de evolución, producto en procesamiento, materia prima, producto defectuoso, sea lo que sea que yo tenga almacenado en la bodega, computadores, insumos, lo que sea, va a ser un rubro que requiere la contabilidad de la empresa mes a mes para poder generar los estados financieros. Y es una información que tiene que ser lo más exacta posible, por no decir que es 100% exacta. Entonces, hoy les voy a mostrar 4 formas para valorar o evaluar las existencias o los inventarios, como quieran llamarlo. Entonces, el primer método es identificación específica. El segundo método es PEPS o FIFO. El tercero es WEBS o LIFO. Ya ustedes ya saben qué significa. PEPS primeros en entrar, primeros en salir. O en inglés, first in, first out. WEBS, último en entrar, primero en salir. O en inglés, LIFO, que es last in, first out. Y el cuarto método, que es costo promedio constante o promedio ponderado. Sin embargo, acá no quiero que se confundan porque no estamos hablando exactamente del movimiento first in, first out, por ejemplo, de la mercancía, sino del valor del dinero. O sea, es decir, el monto en dinero al que corresponde. Obviamente el principio es el mismo, pero ya vamos a ver al detalle cada uno. ¿Listo? Listo, profe. Entonces son 4 métodos, vamos a verlos uno a uno. El primero es identificación específica. Entonces, la identificación específica consiste en identificar individualmente a cada uno de los artículos, lo cual obviamente incrementa su grado de certeza, pero asimismo se vuelve bastante complejo de aplicarlo, pues porque básicamente tendríamos que analizar uno a uno. Si yo tengo en mi bodega 3.500 computadores, pues tendría que analizar de esos 3.500, ¿cuántos, por ejemplo, compré el año pasado cuando el dólar estaba a 3.000? ¿Cuántos compré al inicio de este año cuando estaba a 3.500? ¿Y cuántos compré hace un mes a $4.000? Entonces, identificar uno a uno qué tipo de producto es y a qué precio lo compré, pues puede ser bastante complejo, a no ser que la empresa tuviera, pues, por ejemplo, un solo tipo de producto, no sé, llantas, una sola referencia de llantas y un mismo proveedor a un mismo precio siempre. Entonces, pues, básicamente sería el mismo precio de las 3.000 llantas que que tengamos, porque ya sabemos que cada llanta vale exactamente lo mismo, ¿cierto? Y nos costó exactamente lo mismo.
pero pues es el método, digamos que menos común dentro de la industria. Entonces vamos a ver los otros tres métodos. Entonces, vamos con FIFO o PEPS, ya sabemos qué es lo que significa. Entonces vamos a ver una forma de aplicarlo. Entonces quiero que presten mucha atención a esta imagen. Yo tengo un ingreso de mercancía de 250 unidades el 2 de febrero, el 7 de febrero otras 250, el 11 de febrero otras 250, pero el 16 ya tengo mi primer venta por 450 unidades. Entonces, acá pues yo voy a ir relacionando en el inventario las existencias. Acá se iban acumulando y aquí a medida que saco pues voy reduciendo el inventario, ¿cierto? Estas unidades yo las compré a cierto precio. Entonces las primeras 250 yo las compré a 620 pesos, las segundas a 628 y las terceras a 633. Cada una a un precio totalmente diferente. Como yo debo llevar esta información a la contabilidad, pues ustedes saben que la contabilidad es cuentas T, debe y haber, así funciona, o débito y crédito, ¿cierto? Básicamente es el costo unitario por la cantidad de existencia que yo tengo en ese momento. Entonces, el 2 de febrero yo tenía 155.000 en inventario, el 7 de febrero 157.000, el 11 de febrero 158.000 y básicamente pues eso se va sumando, ¿cierto? Entonces si yo voy acumulando pues tendría al 11 de febrero 470.000. Sin embargo, como el 16 yo ya tengo las primeras salidas, cuando yo aplico primeras en entrar, primeras en salir, estoy asumiendo que el precio de venta de las primeras 250, pues es el primer precio, que eran a 620, y que las segundas 200 unidades les voy a aplicar el segundo precio, que era 628. Entonces, básicamente es la misma lógica o el mismo principio, pero aplicado a el movimiento del dinero. Así efectivamente así físicamente la mercancía no se haya movido en ese orden, puede que, por ejemplo, estas 200 que yo saqué al segundo, el 16 de febrero, se me hayan ido algunas con este precio. Pero básicamente, físicamente no importa que la mercancía se haya movido así, pero yo contablemente voy llevando el registro bajo el método PEPS, entonces voy aplicando a sí mismo los precios a medida que va saliendo la mercancía. Entonces, cuando vuelvan a salir otras 50K, pues yo vuelvo y aplico, por ejemplo, si saqué 100 unidades más, pues a las primeras 50 les aplico este precio, porque yo sé que todavía tenía ahí 200, tenía 250 y solo saqué 200, pues me quedan 50 este precio, y las restantes les aplicaré este precio. Y así se va llevando la contabilidad de la cantidad de valor o la cantidad de dinero. Bajo este método, por ejemplo, pues al 16 de febrero yo tengo 189.650 pesos en inventario de esta referencia o de este producto. ¿Vale? ¿Claro el ejemplo? Sí, profe. Ese va de la mano con almacenamiento, ¿cierto? Sí, esto lo vimos ayer en almacenamientos, que no, creo que hay algunos que en esta materia están también en el almacenamiento, pero como no son todos, pues hay que volverlo a ver. En almacenamiento también vimos esto ayer, sí, correcto. Es exactamente lo mismo. Vamos entonces con el segundo método. El segundo método es LIFO o WEBS, como lo quieran llamar. Básicamente acá tenemos el mismo movimiento de inventarios. Tenemos 250, 250, 250 al 11 de febrero. El 16 de febrero ya tenemos ventas o salidas de inventario por 450 unidades, pero aquí vamos a aplicar el método
en que el último en entrar es el primero en salir. Entonces, como el último en entrar es este precio, pues va a ser el primero en aplicarse. Entonces, lo primero que yo hago es que estas 250 unidades les aplico este precio, 633, y a las siguientes 200 unidades le aplico el precio anterior, 628. Hago exactamente lo mismo en términos de movimientos de inventario, ¿cierto? O sea, es decir, qué va al debe y qué va al haber. Voy y acumulo y al final del ejercicio me da que tengo 186.400. Si ustedes se fijan, el ejercicio anterior nos había dado 189.600. Tenemos una diferencia de 3.000 pesos. ¿Cuál es el impacto de un método u otro? Que en la medida que nosotros usemos uno u otro pueden haber diferencias leves y estas diferencias pues se van llevando a la contabilidad. Entonces, cuando yo llevo esto a la contabilidad y genero, por ejemplo, el margen de rentabilidad, pues me va a dar un margen diferente si yo utilizo el método PEPS o el método WEPS, porque en uno me da un valor y en otro me da otro. Uno, eso. Y dos, que dependiendo de esa rentabilidad, pues seguramente asimismo yo tengo que hacer la tributación de impuestos. Entonces, puede que yo pague impuestos más caros o más bajos dependiendo del método que esté utilizando, ¿cierto? Pero básicamente son los dos métodos más comúnmente practicados dentro de la industria. ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Vale. Entonces, ¿cuál es la ventaja, por ejemplo, de aplicar el método WEBS? Pues que el inventario se valorará con el costo más antiguo, lo cual supone un costo de inventario inferior a su valor promedio, siendo de gran utilidad en épocas de inflación cuando los costos aumentan constantemente. Esto, por ejemplo, con el dólar, pues obviamente el dólar sí va a ir creciendo eh, a través que pasa el tiempo, a medida que va pasando el tiempo, pues el dólar va a ir creciendo. Pero si yo tomo esta metodología, pues voy a ir aplicando el precio más reciente, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, como les decía, esto tiene unos impactos dentro de la contabilidad. Por eso ustedes, como ingenieros, si están a cargo de un proceso de almacenamiento o de gestión de inventarios, pues tienen que tener total claridad que tienen que tener ustedes la certeza exacta de cuánto es el inventario que tienen en su bodega en términos de entradas y salidas. Uno, y dos, qué precios le van a aplicar a cada inventario, porque eso es lo que va a reportarse a contabilidad. Y eso es lo que va a quedar en los informes financieros y con eso es que se van a pagar los impuestos de cada empresa. ¿Vale? Entonces, esa es la importancia de valorar el inventario. Ahora, ¿cada cuánto vamos y revisamos si físicamente? Eso es otro tema, eso ya lo hemos revisado en otras clases. Pero tenemos que tener certeza de cuál es la cantidad. Y vamos con el último método, que es el costo promedio constante o promedio ponderado. Entonces, este es un método de valoración, digamos que aproximada o de cálculo aproximado, en donde lo que vamos a hacer es dividir el saldo en unidades monetarias de cada una de las existencias entre el número de unidades. Básicamente lo que vamos a hallar es un costo promedio, el cual deberemos recalcular cada vez que tenemos un ingreso nuevo al almacén. Entonces vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos exactamente los mismos movimientos de inventario,
250 unidades, 250. Profe, disculpe. Las ventas del 16 de febrero. Profe, ¿puede colocar Dime. la imagen anterior, por favor? Claro que sí. Gracias. Vale. Ya, profe, gracias. Vale, con gusto. Entonces, aquí vamos a tener los mismos movimientos. La única diferencia es que ya no vamos a dividir las 450 unidades que vendimos el 16 de febrero, sino que les vamos a aplicar un solo valor monetario. Y ese valor monetario pues será un costo promedio. ¿Cómo calculamos ese costo? Pues básicamente promediando los tres precios que tuvimos en el ingreso de mercancía. Entonces, si vimos 620, perdón, si promediamos estos tres valores, nos dan los 627 pesos. Y eso es lo que vamos a llevar a la contabilidad. Hacemos el estimado, o sea, es decir, cuánto dinero tenemos por cada uno, multiplicando la cantidad por su precio, ¿cierto? Pero para la salida, pues vamos a multiplicar por un promedio. Si ustedes se fijan, acá nos da un valor totalmente diferente. 188.100 pesos con un método, 186.400 con otro y 189.000 con otro. Si sean diferencias mínimas, créanme que esto en miles de productos, si estamos hablando de precios de miles de dólares, pues seguramente van a ser cientos de miles de dólares la diferencia. Y eso en la utilidad de una empresa, pues puede ser bastante significativo. Vale, entonces, básicamente este es el método de promedio constante o promedio ponderado. Les repito, no cambia sino en que vamos a utilizar un promedio dividiendo los precios que tenemos entre la cantidad de productos que vamos a, o entre la cantidad de productos que vamos a vender o a sacar de la bodega. Entonces, acá lo único que vamos a hacer es una operación matemática que es dividir el saldo, que son 470.000, entre el número de existencias anterior a la salida de la mercancía, es decir, 750 unidades. Y eso nos dará el precio promedio, 627.000. Y este pues es el que vamos a aplicarle a las ventas, que son 450 unidades, para tener el movimiento del debe y en el haber. ¿Claros hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Listo, súper. Entonces, básicamente esos son los métodos para valorar o evaluar el inventario dentro de la bodega. En términos económicos, ya saben que estamos hablando de contabilidad. Les quería mencionar otro tema que son las NIF. No sé si ustedes las conozcan. Las NIF es un estándar internacional. De hecho, sus siglas significan Normas Internacionales de Información Financiera. Entonces, adicional a lo que hemos visto, cuando una empresa también necesita reportar estados financieros a otro país, por ejemplo, porque tenga inversionistas en otro país o porque sea una multinacional y tiene sedes en varios países, pues la contabilidad tiene que coincidir y tiene que ser exactamente la misma en todos los países. Entonces, estas NIF surgieron bajo esa necesidad, pues porque en su momento todos los países generaban contabilidades de forma diferente y pues cuando se necesitaba consolidar información que correspondiera a diferentes países, pues nunca iba a coincidir. Entonces, a razón de eso salieron las NIF y es básicamente que todas las empresas en todos los países tengan unos estándares totalmente claros para que hagan las mediciones de la contabilidad de la misma forma.
Entonces, ¿qué cosas hay particulares en las NIF? Pues las NIF tienen, esto ya es un tema netamente contable, simplemente se los quiero mencionar pues para que ustedes lo conozcan. Las NIF, pues ya estamos hablando de un tema muy específico, muy técnico, pero las NIF exigen pues que dependiendo del tipo de empresa, se hagan los cálculos de los inventarios de cierta forma. Entonces, si estamos hablando de empresas comercializadoras, vamos a enfocarnos en los inventarios que van a ser vendidos, ¿cierto? Porque nosotros compramos mercancía para vender. Pero si somos fabricantes, vamos a calcular el inventario en todo el proceso de producción, o sea, desde la materia prima hasta el producto en proceso, hasta el producto terminado, hasta el producto en devolución, hasta el producto defectuoso. Si somos prestadores de servicios, pues ya estamos hablando de los activos de la empresa, pues los vehículos, las herramientas, bueno, lo que tengamos. Y como dato, por ejemplo, particular, estas NIF no permiten o restringen mucho el método de las webs, de última en entrar, primero en salir. ¿Debido a qué? Pues que si yo utilizo ese método, las utilidades pueden generar, digamos que una alteración, o sea, me puede generar que yo tengo mayor ganancia o mayor rentabilidad. Y pues con eso va a tener un impacto, digamos que en los impuestos. Entonces, aquellas empresas, por ejemplo, que utilizan productos perecederos, deberán tener una optimización de la rotación del inventario para que se puedan adaptar a estas normas internacionales. Entonces, simplemente es para que ustedes tengan como una visión de lo importante que es la exactitud en el cálculo de los inventarios. ¿Listo, muchachos? ¿Claro el tema? Sí, profe. Sí, señor. Listo, súper. Entonces, esos eran los dos temas que teníamos para hoy, muchachos. No sé si tengan algún comentario, alguna inquietud. Voy a tomar registro de la asistencia. Y así damos por finalizado el encuentro, ¿vale? Entonces, muchachos, si no es más, nos vemos la próxima clase, próximo encuentro. Cualquier inquietud, me contactan a través de correo electrónico. Les deseo que pasen buena noche y que descansen. Vale, profe, buenas noches. Buenas noches, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Igualmente. Chao, que esté muy bien. Chao, Listo, muchachos, profe, que gracias. pasen buena Hasta noche. luego. Que descansen. Vale. Igual, profe.